Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes hoy, lunes 4 de diciembre del 2023. Vamos a hacer otros comentarios de conociendo la historia a través de sus gobernantes. Ahora vamos a hablar de Francisco León de la Barra, pero antes voy a leer algunos antecedentes sobre los tratados de Ciudad Juárez. Aquí escribo lo siguiente: del día 8 al 10 de mayo de 1911, Pascual Orozco y Francisco Villa toman Ciudad Juárez, acción que consolidó el movimiento revolucionario en el norte del país. Así inicia la caída del régimen de Porfirio Díaz. ¿Qué son los tratados de Ciudad Juárez? Los tratados de Ciudad Juárez fueron unos acuerdos de paz firmados el día 21 de mayo de 1911 entre el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, y el revolucionario Francisco I. Madero tras la toma de Ciudad Juárez. Hay otra definición. Dice, Tratado de Ciudad Juárez. En estos documentos estipulaban que Porfirio Díaz y su vicepresidente Ramón Corral dimitían a finales de mayo y que el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, sería nombrado presidente interino hasta que pudiera llevarse a cabo elecciones. Muy bien. Vamos a ver, en este caso, que Porfirio Díaz era un tipo codicioso, ya lo hemos dicho, mañoso, desconfiado, astuto, calculador, un viejo zorro. Fue todas estas cualidades, así entre comillas, que heredó a los presidentes y funcionarios postrevolucionarios. Vamos a ver después, cuando veamos ya a Francisco Madero, a Carranza, entre otros más. Muy bien. De acuerdo con los tratados de Ciudad Juárez que pusieron fin a la revolución maderista en mayo de 1911, León de la Barra ocupó el poder ejecutivo con la encomienda de convocar a nuevas elecciones. Su gobierno debía garantizar la transición entre la dictadura depuesta y el nuevo régimen. Sin embargo, la mayoría de los revolucionarios se opusieron a sus designaciones se opusieron a sus designaciones. Representaba el porfiriato sin Porfirio. Veamos nada más. ¿Quiénes ocuparían el gabinete de León de la Barra? Porfirio Díaz nombró el nuevo gobierno provisional, quedando de la siguiente manera. Veamos si no era un viejo zorro. Presidente Francisco León de la Barra, porfirista. En Relaciones, Bartolomé Carvajal, porfirista. En Gobernación, Emilio Vázquez Gómez, porfirista. En Justicia, Rafael Hernández, este sí era maderista. En Educación, Francisco Vázquez Gómez, maderista. Fomento, Manuel Calero, porfirista. Comunicaciones, Manuel Bonilla, porfirista. Hacienda,
Ernesto Madero, porfirista. En guerra, Eugenio Rascón, porfirista. En el Distrito Federal, Alberto G. Granados, también porfirista. Suprema Corte, Félix Romero, porfirista. En Estado Mayor, Enrique Torroella, porfirista. Policía, David de la Fuente, porfirista. Vean nada más, el viejo zorro nombra el gabinete en más del 90% de porfiristas. Este era un hombre astuto, además de ser un sanguinario dictador, era astuto, muy astuto como el zorro. Muy bien. El presidente Blanco, llamado así por su refinada educación y buenas costumbres, tuvo una administración absolutamente negra. Blanco por una parte, negra de conciencia, negra políticamente, claro, ¿no? Mediante intrigas y remociones con su gabinete, del que formaba parte algunos revolucionarios prominentes, logró la división interna del maderismo. Era intrigante también este engendro de Porfirio Díaz. Pero el acto más grave de su gobierno fue lograr el rompimiento entre Madero y Zapata. Mientras ambos caudillos pretendían llegar a un entendimiento, el presidente interino envió a Morelos a sus jefes militares más feroces, Victoriano Huerta y Juvencio Robles, para emprender una violenta campaña contra las tropas sureñas, es decir, contra el zapatismo. El resultado era previsible. Zapata consideró a Madero un traidor y sobrevino la ruptura definitiva. Bueno, hay que reconocer pues de que Madero decía que las tierras se deberían de entregar a los campesinos, pero primero se tenía que reglamentar la propiedad. Y Zapata en cambio decía, no, primero entréguenos la tierra, las tierras, y después las reglamentamos. Y bueno, pues hay que entender que no fácilmente iban a soltar, porque México estaba formado por verdaderos caciques en el norte, Ramón Corral por allá por Chihuahua, Bernardo Reyes por allá por Monterrey, y así los ¿cómo se llaman? El panista que iba a ser candidato, Apolo. ¿Panista de? Del PAN, pues, panista. ¿Anaya? ¿Quién? El que Krill. Krill, Anaya, Krill. Enrique Krill. Su abuelo, me parece que era, no, aquel era Enrique Krill, este no se llama Enrique, este se llama, ¿cómo se llama? Ahorita lo buscamos. Enrique Krill era el abuelo que era terrateniente por allá por Chihuahua. Así, Santiago Krill. Santiago Krill. Estaba formado por caciques en todo el país. Eran los porfiristas que sostenían al porfirismo. Bueno, pues, aunque bajo el gobierno de León de la Barra se llevaron a cabo las primeras elecciones libres del siglo XX, que otorgaron el triunfo a Madero. Con cada una de sus acciones de gobierno, se encargó de minar la incipiente democracia y heredó al nuevo presidente una situación poco menos que caótica. Es decir, Madero
se cataloga pues una buena persona. Ya hablaremos posteriormente sobre este gran personaje como lo fue Francisco I. Madero. Ahorita estamos viendo a Francisco León de la Barra como todo porfirista, era un mañoso también, al igual que Porfirio Díaz. Y que vamos a continuar de cómo se vino dando la herencia maldita de la astucia de Porfirio Díaz, de cómo engañaba al pueblo, de cómo despojaba a los yaquis de sus tierras, de cómo tenía el control férreo de la clase obrera, de la clase campesina, de los pequeños comerciantes, porque representaba únicamente a los poderosos, el clero, el ejército, los terratenientes, los grandes comerciantes extranjeros y mexicanos. Entonces, pues ¿quién los sostiene? Pues solamente la gente poderosa. El pueblo, para Porfirio Díaz, no existía. Así como para el PRI y el PAN, el pueblo no ha existido, no existe, ahora sí. Dice que sí, que quieren democracia, que quieren quitar a un dictador como es el presidente López Obrador, porque el coraje que tienen es que el presidente, con todo aquello que se robaban estos pillos del PRI, del PAN, me refiero a las élites, no me refiero a la gente de abajo, porque los panistas de abajo, pues, ¿qué iban a robar si no fueron dirigentes nacionales o que hayan estado encumbrados económicamente o políticamente? Pocos fueron los que han llegado de aquí de Tazo. Entonces, ahora siguen con sus mentiras a través de su candidata, descalificando el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, todas las demás obras para ellos no significan nada. Mucho menos valor tienen para ellos el apoyo que da a través de las pensiones a la gente más menesterosa de México, porque dicen que eso es tirar el dinero, desperdiciarlo, malograrlo, porque ese dinero, pues claro que quisieran que siguiera cayendo en manos de la oligarquía, de esos que se valieron de estar en el poder para saquear a nuestro país. Entonces, estas fueron las grandes herencias que heredó el porfirismo a los gobiernos postrevolucionarios. Lo vamos a ver posteriormente. Por ahora, solamente estamos viendo la transición del porfiriato, de la dictadura, a través del gobierno de Francisco León de la Barra. Posteriormente hablaremos sobre Francisco I. Madero, ese gran hombre que a lo mejor no fue tan ingenuo, pero sí era un idealista, que creía que él era un iluminado y que, bueno, por eso estaba llamado a ser presidente y cambiar las cosas. Fue un hombre de buena intención, fue un hombre sincero, fue un hombre que soñó con la democracia, era su gran utopía. Y bueno, nos toca hablar en un próximo video sobre Francisco I. Madero. Ahorita hemos dado las características de este mañoso zorrillo, engendro de Porfirio Díaz, como lo fue Francisco León de la Barra. Paisanas y paisanos, esos son mis comentarios de hoy de el profesor Agustín Alanís Arciniega, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Higano. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Compártanme por favor para que reciba sus opiniones, reciban sus comentarios,
sus recomendaciones y si es necesario, pues también sus críticas. ¿Por qué no? También las acepto. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. 15. Quita el foco. Sí. Estaba un poquito caliente, solo que sufrí tantito.